Bueno, buenas noches. Este pequeño video es para analizar un poco lo que es la época entre guerras, los felices años 20 en Estados Unidos, la crisis y el ascenso de los gobiernos totalitarios en Europa y la situación general del mundo después de lo que es la Primera Guerra Mundial. Tenemos como primer dato que de 1919 a 1921 hay un estancamiento económico en toda la economía mundial, tanto en Estados Unidos como en Europa. Estados Unidos, recordemos que después de la Primera Guerra Mundial queda como la principal potencia a nivel mundial y fue suplantando a lo que fue Francia, Alemania e Inglaterra en lo que conlleva con el dominio del mundo. Aún así, Estados Unidos es el prestamista oficial de Europa, esto para salir de los costos de guerra. Vamos a analizar en este video lo que son los dos contrastes, la situación de Estados Unidos por una parte y la situación de Europa. Es una situación de contraste precisamente porque Estados Unidos lo que va a experimentar es un aumento y crecimiento económico, mientras que Europa va a estar estancada debido a los costos de guerra, a la recuperación económica y a las sanciones impuestas por el Tratado de Versalles contra Alemania. En los felices años 20, ¿por qué se dice que es una época de contraste? Okay, esto es porque en Estados Unidos hay una gran prosperidad a nivel económico y social. Se le da a las personas estadounidenses el privilegio del consumismo basado en el crédito. Entonces las familias estadounidenses ven esta nueva manera como para invertir, para adquirir todos los productos que en ese momento eran como el boom tecnológico. En 1920 venía saliendo la industria de los automóviles, de la radio, y todo esto iba a ser adquirido por los estadounidenses basado en el crédito. Como palabra clave, el crédito es esa estrategia comercial que va a ser arma de doble filo, tanto para adquirir todos los productos que salen a la venta en esos años, y aparte de eso también va a generar lo que es un estancamiento a nivel social. La base de la familia perfecta estadounidense es eso mismo, el crédito. Entonces las familias empiezan a consumir, empiezan a endeudarse con las empresas, tanto con viviendas, con carros y con cualquier electrodoméstico que salía en esos años. Y a nivel industrial se produce mucho. Hay altos niveles de producción, y eso lo que va a generar más adelante es sobreproducción. Es en estos años cuando se consolida la segunda revolución industrial. Tenemos como principal personaje a Henry Ford, que es el creador de la empresa de los automóviles Ford con la producción en cadena. Es ahí entonces donde surgen los primeros automóviles, y recordemos que estos automóviles surgen gracias al aporte de la Primera Guerra Mundial, cuando se descubren los sistemas motorizados con los tanques de guerra y todo esto, lo que va a generar la creación de los automóviles. Y tenemos esa situación en Estados Unidos. En la parte del norte es cuando se acumulan las riquezas y las industrias, y en la parte sur de Estados Unidos es una situación de inmigración, no solo de americanos, sino también de los europeos que buscan cumplir lo que se llama el sueño americano. Salen de una Europa que está devastada por la Primera Guerra Mundial y buscan la prosperidad económica en Estados Unidos. En los años 20 hay un aumento del arte también. Es cuando surge la fotografía como tal. En la Primera Guerra Mundial los aviones y también los francotiradores necesitaban un aumento para adquirir una mejor visión a la hora de atacar a los rivales. De ahí es donde surge la fotografía y también se perfecciona.
con lo que son las nuevas cámaras. Se da un antes y un después. Se pasa de la fotografía post-mortem a la realidad social. Antes, en el siglo XIX, las fotografías se le tomaban a las personas solamente después de fallecidas. Eso quiere decir que las cámaras no tenían la capacidad ni el tiempo de tomar fotografías inmediatas. Entonces se tenía que preparar a la persona, tomarle la fotografía, que duraba aproximadamente 5 minutos. Entonces era algo imposible para una persona que estaba viva. Por eso se le tomaba la fotografía a las personas ya difuntas. Con respecto a las corrientes artísticas, surge en la música el jazz, el charleston, y surgen los primeros salones de baile en los años 20. Y también corrientes artísticas como lo que es el dadaísmo, el ultraísmo o el surrealismo, que por medio de pinturas y famosos escultores también buscan dar a conocer lo que es estas nuevas formas de arte. En el cine eh, inicia con lo que es el cine mudo, como principal personaje, está Charles Chaplin, quien funda más que todo los que son las películas con un fondo musical que precisamente es el jazz, un género que se va creando en esos años. A nivel económico en Estados Unidos, como se mencionó anteriormente, la economía se basa en el crédito, en el consumo, y se le invita a todos los estadounidenses a que todos pueden invertir en la bolsa de valores. Y a nivel social, las mujeres principalmente adquieren un nuevo rol, ya pueden acceder a salones de bailes y cambia también en su forma de vestir. Como se ve en estas imágenes de acá, por acá tenemos lo que es la fotografía post-mortem y lo comparamos también con lo que es la fotografía en la realidad social. El cine mudo o el dadaísmo también son partes de las principales aportes de los felices años 20 en Estados Unidos. Surge el surrealismo como una nueva forma de ver la vida y también las nuevas formas de vestir femeninas, como en esta imagen que vemos por acá. Son mujeres del siglo XIX, como podemos ver ahí su vestimenta y también el cambio que tienen ya las mujeres en el siglo XX. Es aquí donde se da un cambio a nivel ideológico también en lo que es América y que luego va a llegar a Europa. Sin embargo, Estados Unidos pasa de la opulencia, de tener todo bajo control, a la miseria, precisamente en 1929 cuando llega la crisis. ¿Por qué se da la crisis? Bueno, se da la caída de la bolsa de valores de Wall Street. ¿Qué, qué es lo que causa esta crisis? Bueno, en el sector agrícola se pierden las cosechas por sobreproducción. La agricultura era la principal actividad económica de los años 20 e incluso de los siglos anteriores. Entonces, muchos de esos agricultores se habían endeudado con los créditos que el gobierno incentivaba a adquirir. Entonces, al no poder pagar por esta pérdida en las cosechas, entonces quedan endeudados. Al ellos producir cualquier tipo de producto, ya sean verduras o frutas, las personas tampoco compran y por eso se genera la sobreproducción. Los productos se van poniendo malos y efectivamente no pueden vender y el que sale perdiendo es el pequeño productor. En el sector industrial, las empresas toman medidas, obviamente, se reducen los salarios, hay trabajadores endeudados al no recibir salarios, van perdiendo casas, pierden el crédito también, pierden vehículos y pierden todo lo que en un momento habían comprado. Y se también disminuye el consumo, algo parecido a lo que estamos viviendo actualmente con la pandemia, solamente que en una gravedad mayor. Y el sector comercial y financiero se contrae el crédito, precisamente porque entonces ya nadie invierte, por lo tanto hay cierres de miles de bancos en todo Estados Unidos y a nivel mundial también. Entonces la gente empieza a entrar en pánico colectivo.
justamente cuando llega el Jueves Negro, el 24 de octubre de 1929, que es cuando definitivamente cae la bolsa de valores de Wall Street de Nueva York, y es ahí donde se dan las principales consecuencias. Disminuye el consumo, se cierran las empresas y los bancos, caen las importaciones y las exportaciones a nivel mundial. Incluso Costa Rica se vio afectada porque su principal mercado lo tenía en Estados Unidos, y en ese momento se vio afectada gran cantidad de productores costarricenses. Surge y aumenta el desempleo en Estados Unidos. Muchos de los que habían adquirido créditos de viviendas pierden sus casas. Hay pobreza, hay caos social, hay depresiones, principalmente en los que en esos años eran considerados las cabezas del hogar, que los lleva a suicidios. Fue un gran aumento en la tasa de suicidios en esos años y de pérdida de expectativa de vida. Se cuestiona entonces la economía liberal. Es ahí donde se empiezan a adoptar nuevas formas de gobiernos como el comunismo en otros países. El Estado empieza a intervenir y de ahí surgen las propuestas totalitarias, principalmente en lo que es Europa. ¿Cómo se sale de la crisis? Llega Franklin Roosevelt con el nuevo trato y tiene como principal objetivo reconstruir la economía repartiendo equitativamente las riquezas. Las medidas que él toma es darle créditos a los campesinos y a los pequeños productores, porque como mencioné anteriormente eran los que era la actividad más frecuente a nivel mundial, la agricultura, y con ello también la exportación. Hay una asistencia pública para indigentes que eran abundantes en esos años. Muchos perdieron las casas y viviendas y terminaron en la calle, entonces el gobierno les da asistencia pública. Se centraliza el Estado y se empiezan a hacer contrataciones para el Estado. Esos mismos programas de ayuda social generan vivienda a las personas, se empiezan a generar las obras públicas, lo que genera empleo y también un avance social en Estados Unidos. Las empresas empiezan a tener regulaciones, algo que no existía antes, que eran las horas de trabajo, el salario mínimo. Se da fin a la especulación, que la especulación es cuando querían jugar con el precio. Si hoy una moneda podía valer un precio, mañana le cambiaban el precio y aumentaba. Eso era la especulación. Entonces llega Franklin Roosevelt y pone fin a eso y establece un precio fijo para absolutamente todo lo que el estadounidense consiga. Y es aquí donde entramos mientras Estados Unidos se está recuperando de la crisis, ¿qué sucede en Europa? En Europa se da lo que es la carrera armamentista, que mientras Estados Unidos busca soluciones que favorezcan a la población, en Europa se está construyendo lo que es la política de rearme, en la cual se están empezando a preparar para lo que podría ser una futura guerra mundial, o básicamente lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y es ahí donde surgen las doctrinas totalitarias prometiendo una mejor forma de vida para todos los pobladores.